estás? Bienvenido al webinar de Razón de Negocios y Materialidad. Como dueño de negocio debes de entender el orden de cumplimiento de obligaciones, el compliance. Es importante que te enfoques en los números de tu negocio, en las ventas, en cómo va creciendo tu empresa paso a paso. Pero también es importante que existe dentro del ramo fiscal, dentro de los impuestos, razón de negocios. Razón de negocios, tú tienes que ir viendo con tu contador todas estas situaciones que te pudieran traer un problema administrativo y fiscal que pudiera darte dolores de cabeza en tu negocio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es necesario que tú te involucres en las ventas y en marketing, donde debes estar mínimo el 80%, pero el 20% restante es importante que cheques tus indicadores fiscales con tu asesor, con tu contador, con tus abogados fiscalistas, que se esté cumpliendo este orden de cumplimiento de obligaciones para que tú estés tranquilo y que puedas ir avanzando en seguir creciendo tu negocio. El día de hoy vamos a hablar de razón de negocios y materialidad. Soy Eleazar Castillo, soy parte del equipo de Castillo Cifuentes Consultores. Tengo maestría por el Instituto de Especialización para Ejecutivos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Yéndonos a la ley del impuesto sobre la renta, nos dice en el artículo 27 todo lo que puedes deducir. Y yo te lo digo a ti como dueño de negocio, lo que tú puedes deducir es todo gasto o costo que te haga ganar mayor dinero, es un gasto deducible. Y el comprobante deducible nos vamos al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Tú como dueño de negocio conoces lo que es la facturación electrónica y nos habla de los requisitos. Sin embargo, con razón de negocios y materialidad, y si nos vamos al Código Fiscal de la Federación en el artículo 28 del artículo del Código Fiscal de la Federación, nos habla del soporte y de la evidencia. Nos habla que la contabilidad, aparte de la factura, son las pólizas, son las notas de crédito, las remisiones. Nos habla de lo que son libros. Si tú tienes un camión, todo lo que son las bitácoras de esos libros, nos habla de que tengas un control y forma parte de tu contabilidad. También el software forma parte, todo el soporte y la evidencia. Y yo te digo que vayas más allá. Los contratos, como dueño de negocio tienes que formalizarte con contratos, porque eso te va a proteger a ti, va a proteger el patrimonio de tu negocio que tanto te ha costado formar. Y el artículo 27 te habla de lo que es deducible, pero siempre ve más allá, no solamente porque te lo dice razón de negocio, sino porque muchas veces lo que es la facturación electrónica o el famoso CFDI, lo que te dice es que vas a deducir, claro, vas a deducir una gasolina, vas a deducir el inventario, vas a deducir gastos como la luz, el agua, pero ¿cómo puedo deducir la imagen? ¿Cómo puedo deducir unos lentes? ¿Cómo puedo deducir lo que es una bolsa para una dama? Es la imagen, el soporte, la evidencia. Siempre te doy ese consejo como dueño de negocio. Como razón de negocio, siempre ve más allá, evidencia suficiente. Tienes que tener la evidencia para que tú, no solo es suficiente en la actualidad la facturación electrónica, ve más allá con el soporte y la evidencia que sea estrictamente indispensable, nos dice el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, que estarán pagados por un comprobante. Pero como te dije hace un momento, en el artículo 28 te dice lo que engloba la contabilidad. Por lo tanto, este artículo, el 5A, razón de negocio, nos habla de la materialidad. Pero antes de llegar a la materialidad, te quiero platicar del artículo 69B. Probablemente como dueño de negocio hayas escuchado de la lista negra. La lista donde aparecen todas aquellas empresas que tienen operaciones inexistentes.
Las empresas que tienen operaciones inexistentes son conocidas como empresas fachada o fantasma. Lo que yo te quiero decir es, imagínate todo el dinero que has dejado sobre la mesa por haber utilizado estas facturaciones. Por ejemplo, te voy a contar una historia. Hace aproximadamente 5 años, en esa historia, un cliente que asesoro, él tuvo en el 2013, nos mandó a hablar en el 2017 la autoridad. En esa revisión nos dijo, hola, mucho gusto, era la administración de auditoría, imagínate la administración de auditoría, la administración de recaudación y todos los administradores juntos y el administrador de aquí de Hacienda Monterrey. Imagínate, ustedes tienen un muy buen récord, nos presentaron un PowerPoint, tienen un muy buen récord, pero encontramos este proveedor. Resulta que era un proveedor que presentó una factura donde se hizo un pozo dentro de la planta de esta empresa. Y resulta de que este proveedor presentó una factura que no sabíamos nosotros que era apócrifa, falsa, era de una empresa fachada. Resulta que esta empresa ya traía orden de aprehensión contra el representante legal porque dentro de la lista negra, que es el 69, no había presentado toda la documentación. Y resulta que ellos nos dieron una factura a nosotros, pero nosotros sin tener ninguna operación de este cliente, no había ninguna operación inexistente, se hizo la actividad. La factura que te dieron no cumplía con todos los requisitos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tienes que revisar si realmente la factura cumple con los requisitos y si no es de una persona moral o persona física, de una empresa fachada o fantasma que sea de dudosa procedencia por operaciones inexistentes. La operación existió, sin embargo, el proveedor dio un documento apócrifo. Entonces, puedes considerar, si has entrado a mis webinars anteriores, puedes considerar pedirle a tu proveedor sus estados financieros. Si en sus estados financieros no vienen activos, focos rojos, porque quiere decir que probablemente no tenga la infraestructura para hacerte el trabajo que él dice que es profesional en la materia. Si no tiene activos, si no tiene trabajadores, es una empresa fantasma. Si tú ves su estado financiero. Otro es que tú le pidas la opinión de cumplimiento de obligaciones. Cuando tú le pidas la opinión de cumplimiento de obligaciones y focos rojos, cuando no está presentando sus declaraciones a tiempo. Entonces, tú vas paso a paso solicitando esta información, armas su expediente y probablemente tú me puedas decir, es que, Eleazar, tengo muchos clientes, entonces me es imposible, dice, revisar la información de cada cliente, de cada proveedor a detalle. Te doy una buena noticia. Actualmente hay mucho software que te auditan estos proveedores. Hay software, puedes considerar asesorarte con un experto en sistemas y te va a decir los software. Hay Audimax, Audisat, son los que más funcionan, y en cuestión de segundos vas a checar a tu proveedor y te va a decir inclusive si ya está en el 69, qué estatus está. Mira, ya está aclarando la situación de inconsistencias que tenía, o te va a decir que no lo presentó, que no la aclaró, y te va a alertar, son focos rojos de que no tengas actividades con ese proveedor. Entonces hay muchas soluciones, te puedes apoyar con tu departamento de sistemas, puedes considerar preguntar por nuestros servicios y con mucho gusto nosotros te podemos dar ese servicio de ayudarte. Nosotros en Castillo Cifuentes Consultores estamos para ayudarte y con mucho gusto nosotros te ayudamos en este tema. Pero tienes que tener muy cuidadoso a qué proveedor te da servicio, porque yo sé que los dueños de negocio que están en este webinar son dueños de negocio con valores y que presentan su información y lo único que les interesa es hacer negocio de una manera legal. Entonces, probablemente el proveedor que te está ayudando a ti, probablemente sea muy buen proveedor, y no quiere decir que sea malo, que tenga malos valores, pero probablemente no tenga un buen contador, o probablemente
él le interesa vender y tiene descuidado toda su contabilidad y probablemente por descuido, y lo que te quiero decir que probablemente no sea una empresa fachada o fantasma. Lo que te quiero decir que este proveedor, por errores de un mal asesor, te esté metiendo en un problema a ti. Lo que te quiero decir es que te tienes que cuidar, sí, y puedes preguntarle a tus asesores, preguntarle a tus contadores cómo te pueden ayudar y involúcrate. Como dueño de negocio siempre es necesario que tengas un buen abogado corporativo, un buen abogado fiscalista, un contador fiscalista, puedes preguntar por nuestros servicios si quieres, un buen contador, una buena persona experto en sistemas, en software, y dependiendo el negocio que tú tengas, es el sistema que tú debes de tener, ¿sí? Más que nada, actualmente había, con la declaración anual que se presentó para personas morales el 31 de marzo, personas físicas el 30 de abril, la autoridad se estaba esperando para hacer estas revisiones, porque se venir desde principios del año, pero se esperó a que presentáramos nuestra declaración. Si entraste a este mismo webinar que lo di en mayo, todavía no iniciaban las revisiones electrónicas, las revisiones de visitas domiciliarias y de gabinete. Actualmente ya empezaron. Te puedo decir algo que a mí me gusta comentarte. Del 100% de los clientes que tenemos en Castillo Cifuentes Consultores, tenemos de revisión el 1-2% de todos, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros cuidamos mucho la secuencia lógica de cómo están presentadas tus declaraciones, del soporte y la evidencia que tienes que tener en cada uno de estos aspectos de la razón de negocio, ¿sí? Es muy importante que tengas conocimiento a través del buzón de tributario, a través de la contabilidad electrónica y a través de las revisiones electrónicas que llegan a través del buzón tributario, que tengas conocimiento de ello y que le platiques a tu contador para que esté alerta. Si tú consideras que tu contador te está descuidando tu negocio, puedes preguntar por nuestros servicios si quieres y con mucho gusto nosotros te damos una cotización. Pero sí es importante que si tú caes dentro del artículo 69, simplemente por descuido de que no presentaste tus declaraciones y descuido al tener la soporte y la evidencia que tú das a tus clientes, es importante que tú aclares esta situación. Tienes 10 días para tú poder aclarar esta situación ante el Servicio de Administración Tributaria por medio del buzón tributario. Asimismo, se publicará un listado en el diario oficial de todas aquellas personas físicas o morales que desvirtuaron los hechos y que están cumpliendo con su obligación de toda la información que se les está solicitando. Y va a existir también un listado de todas aquellas personas físicas o morales que no le hicieron caso y por lo tanto van a tener el problema de la empresa que le facturó la excavación del pozo, de la historia que te comenté hace un momento, ¿sí? Consecuencias. Son CFDIs de operaciones inexistentes. ¿Qué fue la consecuencia de esta empresa que mandó a perforar la excavación de la perforación del pozo? ¿Qué fue la consecuencia? La respuesta es muy sencilla. De los 2.700.000 que dedujo él en el año 2013, lo tuvo que quitar de sus deducciones. Imagínate presentar declaraciones complementarias, todas las declaraciones, lo que origina todo esto, por el hecho de tener una factura de operaciones inexistentes por el descuido de su proveedor. Por lo tanto, tienes que cuidar todos estos puntos, todos estos aspectos. La publicación, cuando una empresa desvirtúa o no desvirtúa los hechos, se hace en el diario oficial de la Federación y en el portal del Servicio de Administración Tributaria. Acciones de ¿qué son los EDOs y qué son los EFOs? Los EDOs son las empresas que deducen operaciones inexistentes y los EDOs son los que facturan las operaciones inexistentes, las famosas empresas fachadas, las empresas fantasmas o mejor conocidas como empresas factureras.
Quiere decir, con la extinción de dominio que nació, si mi memoria no me falla, el 22 de agosto del 2019, tienes que tener mucho cuidado con este punto. Tú me podrás decir, es que mis operaciones no llegan a lo que marca la ley, que pues, es alrededor de 7.900.000, de lo que tú puedes deducir en un año de determinado proveedor. Probablemente sí, pero yo lo que te invito es que no te la juegas con operaciones inexistentes, con empresas factureras, porque te puedes caer en esta situación de razón de negocio. Si tu empresa está año con año presentando pérdidas fiscales, estás en problemas. ¿Por qué? Porque debe haber una razón de negocio. Tu negocio nació para ser exitoso. Y lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Si tu empresa, tú estás mes a mes teniendo estas operaciones inexistentes para bajar la carga tributaria, estás teniendo un doble problema. Una bola de nieve fiscalmente, y dos, estás alterando la información financiera. Y cuando estás alterando la información financiera, realmente no sabes si tu negocio es negocio, o cuánto está ganando tu negocio, cuánto es tu rentabilidad. Yo lo que te invito a que no te la juegues con empresas fantasmas o factureras, con operaciones inexistentes. Lo que tienes que cuidarte, y te voy a contar otra historia. Cuando en el año pasado, en enero del 2020, que nació todo lo que venía con toda la extinción de dominio y todo contra las empresas factureras y lo que tú deducías de estas empresas que son operaciones inexistentes, uno de los clientes que empecé a asesorar me decía, es que no puede ser posible, con esta reforma que existe, pues ya no hay negocio. ¿Cómo que ya no hay negocio? O sea, pues, ¿en qué te afecta? Platícame. Sí, ya no hay negocio, Eleazar, porque mi negocio era el IVA. Si tu negocio era el IVA, estamos en problemas. Porque tienes que trabajar con presupuestos. Cuando hay razón de negocios y trabajas con un presupuesto, y vamos a suponer que te dedicas a una empresa de consultoría como Castillo Cifuentes Consultores, donde tú tienes que tener una rentabilidad desde un 20 hasta un máximo de un 40%. Si no hay razón de negocios, la autoridad te va a decir y te va a empezar con una visita, una revisión electrónica, que no hay razón de negocios. O sea, no puedes seguir presentando pérdida tras pérdida. Naciste para generar utilidad. Se entiende cuando tú inicias un negocio que el primer año probablemente que estás arrancando no vas a tener pérdida, no vas a tener utilidad, vas a tener pérdida porque estás en un periodo de iniciación, tienes un negocio en marcha, pero estás arrancando tu negocio. Se entiende. ¿Sí me sigues con lo que te digo? Por ejemplo, a esta historia que te platiqué, tuvo que pagar estos 2 millones, casi 3 millones de pesos, con recargos y actualizaciones. Imagínate, yo te lo quiero invitar a que no te la juegues. Puedes preguntar con nosotros por una estrategia real, pura, pegada a derecho, paso a paso, que te armaremos en Castillo Cifuentes Consultores con nuestros abogados corporativos, fiscalistas y tu servidor Castillo Cifuentes, que tenemos años de experiencias con lo que te podemos ayudar. Si tu estrategia que tú estás utilizando es para evadir, estás cayendo en el artículo 5A, que no hay razón de negocios. Por lo tanto, vas a tener problemas en lo que es estas situaciones ante el Servicio de Administración Tributaria. Hablemos de materialidad. En caso de la autoridad fiscal, en el uso de sus facultades, cuando detecta que no hay razón de negocio por las pruebas que ellos hacen, las pruebas que ellos realizan, sus estadísticas, ¿cómo te revisa el Servicio de Administración Tributaria? Primero te lo dije hace un momento, es muy sencillo. Tu contabilidad electrónica. ¿Cómo mandas tu contabilidad electrónica? ¿Cómo atiendes tu buzón tributario? ¿Cómo revisas todas las declaraciones, la secuencia lógica que tienen que tener tus declaraciones? Así te revisa el Servicio de Administración Tributaria. También te revisa de presunciones, de depósitos, de lo que tú manejas dentro de la balanza que mandas mes a mes
en la contabilidad electrónica. Ahí presume la autoridad que no hay materialidad. ¿Qué es que no haya materialidad? Que no hay materialidad es que no tenga el soporte y la evidencia para un gasto o un costo dentro de tu negocio. A eso se refiere la autoridad. Y es cuando nacen las facultades de comprobación. Las facultades de comprobación dentro del Código Fiscal, en una sección del Código Fiscal te habla que la autoridad tiene derecho a revisarte y dar el uso de sus facultades que tiene la autoridad para revisarte. Las revisiones que existen actualmente es revisiones electrónicas. Bueno, primero que nada es una carta de invitación. Se ha detectado irregularidades, que usted no ha cumplido con estas declaraciones. Y antes de eso, perdóname, un exhorto, después una invitación. Después hay una revisión electrónica. Después de la revisión electrónica, si no queda claro para la autoridad, hay una revisión de gabinete. ¿A qué nos referimos con revisión de gabinete? Es muy sencillo. La autoridad dice, de enero a junio de este año 2021, detectamos las siguientes irregularidades, por lo tanto, se le invita a que mandes esta información, que normalmente son lo que son las declaraciones, lo que son todo tu soporte, tus papeles de trabajo, balanzas de comprobación, facturación electrónica y todo lo que te sirvió para el cálculo de impuestos del periodo a revisión. Entonces tú lo presentas, vas paso a paso. Lo que te digo es que cumple con la autoridad. La autoridad te deja un citatorio, te deja una acta de notificación, te solicita la información, te da un plazo para que tú cumplas con esa información que te está solicitando. Una vez que tú cumplas con ese plazo, en una revisión de gabinete, tú le llevas esa información a las oficinas de la autoridad, que es en la oficina de Monterrey, aquí el Servicio de Administración Tributaria. Como tú conocerás, aquí en Monterrey, y si eres fuera, si eres de otra ciudad, hay 3 haciendas, está Guadalupe, Monterrey y San Pedro. Probablemente en la ciudad que tú estés viendo este webinar, existan 2 o existan más administraciones del Servicio de Administración Tributaria, pero probablemente tu asesor la tiene que tener identificada, identificado. ¿Cómo te revisa a nivel nacional? Es lo mismo. ¿Cómo te revisa? ¿Cómo te haces parte de la estadística? Entonces te platiqué desde el exhorto, te platiqué desde de la invitación, te platiqué de las revisiones electrónicas, que en las revisiones electrónicas te manden esta misma información, tú contestas vía electrónica, es lo mismo. Y ahorita te estoy platicando de la revisión de gabinete. Después de la revisión de gabinete, la revisión de visita domiciliaria es lo mismo que una revisión de gabinete, simplemente que la autoridad la tienes en tu domicilio. Muy padre, ¿verdad? La respuesta es no. La respuesta es, que yo te digo, es lo que debes de hacer es que en la carta de invitación ahí tiene que quedar aclarado y soportado todo para que la autoridad no se meta más allá. Por lo tanto, tienes que tener una secuencia lógica y tienes que cuidarte y tener el compliance, el orden de cumplimiento de obligaciones desde antes. Tienes que ir un paso adelante. Pregúntale a tu contador, tu asesor, todo esto que te estoy platicando. Porque con lo que te estoy comentando el día de hoy, no, te vas a evitar de muchos dolores de cabeza. Te cuento una historia. En el 2010 me tocó atender a un cliente que nos contrataron para que atendiéramos una revisión por visita domiciliaria. Y la verdad fue muy padre y gratificante. La respuesta es no. No es padre ni gratificante. Te piden información y estás revisando, y para la autoridad, imagínate que te digan todos estos depósitos causan impuestos y tienes que ir desvirtuando uno por uno cada uno de los depósitos. Imagínate todo ese trabajar.
Imagínate todos esos dolores de cabeza que te puedes evitar teniendo un buen asesor, un buen contador que te pueda ayudar. Puedes preguntar por nuestros servicios si quieres en www.castillosyfuentes.com o síguenos en nuestras redes sociales. Evítate todos estos dolores de cabeza. Después de la revisión de gabinete viene el procedimiento administrativo de ejecución. Bueno, primero viene el crédito fiscal y luego viene del crédito fiscal viene el procedimiento administrativo de ejecución y todo más dolores de cabeza. Lo que te quiero decir es que si ya estás en una revisión fiscal, te voy a dar un consejo: sigue paso a paso, asesórate por un buen fiscalista, un buen abogado fiscalista que te va a estar asesorando y que con cualquier error que exista por parte de la autoridad en la revisión, la respuesta sí se puede tumbar todavía y se puede hacer algo, ¿sí? Pero lo que tienes que ser muy cuidadoso es, existe cuando te están revisando un acta parcial, ahí te piden más información, y luego existe una última acta parcial, ¿sí? Ahí es donde tienes que desvirtuar todos los hechos y las dudas que tienen, las presunciones. Si me sigues con lo que te digo, presunción, yo sé que estás aprendiendo demasiado. Presunción es algo que la autoridad presume de que este ingreso no lo estás considerando en tu cálculo de los impuestos y la autoridad presume que hay más impuestos por ese depósito, y muchos de esos depósitos pueden ser transferencias entre cuentas. Por lo tanto, lo tienes que desvirtuar, presentarle la aclaración a la autoridad antes del acta final, porque cuando presentes el acta final ya no se puede hacer nada. Tienes que hacerlo y tienes que ir un paso adelante a la autoridad, pero evítate toda esta lata. Aparte, como dueño de negocio, no lo tienes que hacer tú, lo tiene que hacer tu asesor que te esté llevando paso a paso, y tú preocúpate por tu negocio, por las ventas, por seguir creciendo, por seguirte expandiendo en sucursales. Lo financiero no tiene nada que ver con lo fiscal, asesórate con los mejores. Por lo tanto, te quiero decir, una reforma del 2018, el 25 de junio, y en esta hablaba de lo que te estoy comentando, de las procesiones de operaciones. Imagínate el que tú caigas en una presunción de operaciones de lavado de dinero. Imagínate, si tú tienes depósitos en efectivo de más de 100,000 pesos, es una situación vulnerable al lavado de dinero. Y por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Simplemente la tienes que reportar. Puedes preguntar por nuestro servicio y nosotros te podemos ayudar con un manual de la ley de lavado de dinero, y con mucho gusto. Pero si tú te dedicas al ramo de vender coches, de lotes de autos, agencias automotrices, lo que es joyería, todo ese tipo de aspectos, o te dedicas a la vivienda, todas son situaciones vulnerables del lavado de dinero. Puedes preguntar por nuestros servicios si quieres, pero por ejemplo, si tú, te platico que una casa habitación arriba de 650,000 pesos pagadas en efectivo es una situación vulnerable de lavado de dinero. Por lo tanto, no te la juegues. Tienes que tener un manual de la ley de lavado de dinero aplicada a tu negocio. Si tú te estás dedicando a construir, a levantar capital y tienes una empresa, una SAPI, tienes que tener un manual de la ley de lavado de dinero. Por lo tanto, esa ley te va a permitir a que todo el levantamiento de capital que tú obtengas esté libre, que haya pagado sus impuestos y que tengas la evidencia y el soporte de que ese dinero es lícito y que no venga de una situación de lavado de dinero. Todos estos aspectos los tienes que cuidar, ¿sí? Entonces tienes que cuidar tu razón de negocio. Te comento que todas estas presunciones que había, tienes que evitarlas. Presunción de lavado de dinero, presunción de un depósito. Esta reforma fue el 25 de junio del 2018, está vigente a la fecha. Por lo tanto, tienes que cuidar todos estos puntos. El artículo 70 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, al prever la posibilidad de un requerimiento de información adicional para que la proporción, o sea, el contribuyente, dentro del plazo de 10 días que surta efectos o notificación. Lo que te quiero decir, que si tú estás en una situación donde estás con operaciones inexistentes
y no le aclaraste a la autoridad todo lo que para desvirtuar los hechos, la autoridad te puede solicitar más información. La respuesta es sí, y en 10 días la autoridad te da 10 días te da la autoridad para contestar. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? Si tienes esa situación, tienes que aclararla ante el Servicio de Administración Tributaria. La respuesta es: no llegues hasta estas instancias. También puedes asesorarte y tener más claro este asunto. Te voy a dar un consejo. Las empresas fachada o facturera, todos estos puntos los tienen súper estudiados. Desafortunadamente, las empresas que se dedican a generar economía en este país, muchas de las veces, por descuidos de sus asesores, están en esta situación. Y las empresas que realmente se dedican a generar mala economía con empresas con facturas falsas, desafortunadamente son las que están mejor fiscalmente. Entonces tienes que tener un equipo que te asesores con lo mejor, un contador fiscalista que tenga el amplio conocimiento del Código Fiscal de la Federación, que tenga amplio conocimiento en la Constitución mexicana. ¿Por qué en el Código Fiscal de la Federación? Para cuidar tu patrimonio que tanto te ha costado formar, desarrollar. Eso es lo que tienes que hacer como dueño de negocio. Actualmente en el mercado hay muchos expertos en impuestos que conocen perfectamente la ley del impuesto sobre la renta, el IVA, pero jamás te hablan del Código Fiscal de la Federación. Lo que te quiero decir es que tu asesor fiscal debe de tener ese amplio conocimiento. Tienes que cuidar tu patrimonio, tienes que tener un abogado corporativo que te ayude a cumplir con todos estos puntos legales. Por lo tanto, no caigas en el 69B. La autoridad va a emitir el comunicado y te va a estar informando hasta que esta situación se vaya aclarando paso a paso. La presunción es un mecanismo probatorio. ¿Qué quiere decir eso? La autoridad presume, tú tienes que desvirtuar. Si no desvirtúa, la autoridad está probando que efectivamente no era una presunción, sino que omitiste ingresos. Por lo tanto, ya tu problema fiscal se puede convertir en un problema penal. Evítate todas estas situaciones. Tienes que tener mucho cuidado, asesórate con los mejores. Las presunciones son las que establece expresamente la ley, las que deducen los hechos comprobados. Todo llega, la presunción de una situación en donde no hay razón de negocio, llega por el buzón tributario. En 15 días tienes que desvirtuar los hechos. 50 días para valorar pruebas y emitir resolución. Que después de valorar los hechos, existe una notificación, después de una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Después de notificar en el Diario Oficial de la Federación favorable o desfavorable, tú publicas la causa de los CFDI, no surten ningún efecto fiscal. Aquí la autoridad te está diciendo que tus comprobantes fiscales no son operaciones existentes, sino que son operaciones apócrifas. Entonces se les va a notificar a cada uno de tus clientes que tuvieron actividad en ese periodo contigo. Los contribuyentes que dieron efecto fiscal y tienen 30 días, quiere decir que la autoridad les da 30 días todavía para presentar la operación o para desvirtuarla. Si no la desvirtúas, determinarán un crédito fiscal para quien emitió y considerado como un delito. Se considera como un delito, ya no pasa de lo fiscal a lo penal. Por lo tanto, si tú no desvirtúas los hechos, pasas a un delito, y ese delito actualmente es conocido del mismo tamaño como si fueras un narcotraficante, como si fueras a todas esas empresas que se dedican a realizar operaciones inexistentes, como si fueras un lavador de dinero, porque es prácticamente con la extinción de dominio. A ese grado de delincuencia te tiene la autoridad. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? No te la juegues, y todo nace con que tienes que tener tu factura y la evidencia, el soporte necesario en tu facturación. Las consecuencias, según el artículo 113 del Código Fiscal, se impondrá sanción de 3
a 6 años de prisión por el delito que altere o destruya aparatos de control, sellos, marcas oficiales. Después de la revisión te pueden dejar sellos o marcas si la autoridad es necesaria tener resguardada tu información, te va a dejar esos sellos, esas marcas. Si tú las llegas a romper, va a haber una sanción. A los que alteren las máquinas registradoras, si por ejemplo vamos a suponer que tú tengas un súper o tengas una empresa de retail, una zapatería, una tienda, y si tú alteras todas las máquinas registradoras que están resguardadas por la autoridad, va a haber sanciones. No llegues hasta esos extremos. No te quiero asustar con esto, lo único que te quiero es hacer conciencia desde que la carta de invitación donde hay irregularidades, ahí tienes que tener un experto que te vaya llevando y asesorando correctamente. Lo que te estoy dando es el panorama completo que te maneja la autoridad, los dolores de cabeza y cómo un negocio tan bueno y lucrativo como el tuyo se puede acabar con un problema fiscal, con un problema administrativo, se puede acabar ese negocio. La entidad económica es aquella unidad identificable. La entidad de negocio, si tú tienes una florería, una taquería, esa es una entidad económica, es una entidad que por combinaciones de recursos y materiales financieros conducidos es un negocio. De acuerdo a las normas de información financiera, la entidad económica es cualquier negocio que genera economía. Razón de negocios, la autoridad, si tú estás manejando año con año pérdida fiscal, la autoridad tiene el grado de decirte, si tú presentas y no tienes rentabilidad en algún negocio que estás haciendo, en algún proyecto, en alguna estimación y no hay rentabilidad, la autoridad tiene el derecho de hacerte la revisión que te platiqué hace un momento. Lo que te invito es que te involucres en los números de tu negocio, que conozcas la rentabilidad de tu negocio y si cuando vengas al taller que tendremos el próximo 25 de septiembre del 2021 en el Hotel Fiesta Isla Fe Monterrey, estarás conmigo involucrándote en los números de tu negocio. En la primera parte estaremos viendo toda la contabilidad paso a paso para empresarios, para dueños de negocio, y en la segunda parte del taller estarás involucrándote y trabajando con tus números, lo aprendido, el conocimiento adquirido en el transcurso del taller, en la primera parte del taller. ¿Qué te quiero decir? Que siempre tienes que trabajar con un presupuesto y siempre en ese presupuesto debe haber una razón de negocio. Y te voy a recomendar un libro que se llama La ganancia es primero. En ese libro te habla que si de acuerdo a la actividad que desempeña tu negocio, la ganancia es primero. Por ejemplo, en un gremio del ramo industrial vas a tener una ganancia de un 12%. Tal vez si te dedicas a un negocio de consultoría puedes llegar hasta 30-40%. Si es un negocio que se dediques a la comercialización, probablemente un 10%, probablemente más, dependiendo del giro de tu negocio. Lo que te quiero decir es, si tu negocio que estás preparando no hay razón de negocio de llegar a esa rentabilidad, la autoridad te puede revisar y te va a decir, ¿cómo que estás haciendo este negocio y nunca ganas y siempre tienes pérdida? No hay razón de negocio, por lo tanto es cuando te va a revisar la autoridad. Y yo te lo digo desde el aspecto financiero, siempre en cada negocio tienes que buscar la rentabilidad de tu negocio, por eso te tienes que involucrar en los números de tu negocio. De acuerdo al artículo 31, la fracción cuarta, siempre tienes que contribuir al gasto público. Lo que te quiero decir con esto y con una estrategia fiscal, tienes que contribuir, tienes que pagar impuestos, tiene que haber una razón de negocio, tienes que ir con estructura, tienes que aprovecharte de los beneficios fiscales, de los estímulos fiscales que existen en las leyes, y debes de considerar las leyes fiscales, sí, cómo te dice el cómo calcular cada impuesto, pero también lo debes de considerar como mapas fiscales para cómo optimizar el pago de tus impuestos. Es lo que debes de hacer como dueño de negocio. Si me sigues con lo que te digo, te hace sentido. Yo sé que ya llevamos alrededor de 40 minutos de lo que hemos estado platicando y probablemente has aprendido más de lo que pensabas que ibas a aprender al inicio de este webinar.
Te quiero hablar ahorita de los contratos. Siempre tienes que tener contratos como dueño de negocio. Como dueño de negocio tienes que tener contratos. Ya tienes contratos con el banco, tienes que tener contratos con clientes, proveedores, tienes que tener contrato de confidencialidad. Te voy a contar una historia. Existe en el mercado muchas historias con la base de datos. Con la base de datos que muchos clientes, sus vendedores se han llevado la base de datos y han perjudicado y han puesto productos similares, y en poco tiempo aquel vendedor que tú tenías ya vende más que tú porque se llevó toda tu base de datos, porque no tenías un contrato de confidencialidad. Tienes que tener un contrato de confidencialidad, tienes que tener la forma, y te sirve el contrato te sirve para soportar la evidencia de que existe una operación. Por lo tanto, no es suficiente, como te dije al inicio de este webinar, no es suficiente lo que es la facturación electrónica. Tienes que tener el contrato como una evidencia y un soporte. Tienes que tener ese contrato el sujeto, el consentimiento, la forma y el objeto. Es importante que tengas cada uno de estos puntos, sobre todo las cláusulas, donde los beneficios de tener un contrato es, primero que nada, generas confianza. Segundo, tienes los términos y condiciones del trabajo que se va a realizar. Y tercero, evitas multas y sanciones. Y un valor agregado que te voy a decir, es que tienes la evidencia suficiente de que hay razón de negocio, de la operación con este proveedor. Sobre todo vas a estar cuidándote siempre de tu patrimonio. De esto se trata esto. Existe actualmente en el mercado el outsourcing. El outsourcing, tienes que tener un contrato con el outsourcing. Actualmente, no sé si has leído las noticias, pero la semana pasada Bancomer regresó 37,000 empleados que tenía a través del outsourcing, porque simplemente no era un trabajo de lo que es una operación de trabajo certificado, que le llaman ellos. Por lo tanto, esta operación se tiene que regresar. Por lo tanto, tienes que tener un contrato de outsourcing. Existen en el mercado outsourcing factureras que se dedicaban a hacer este tipo de negocios y operaciones, y a estas empresas es el que va el outsourcing facturero, no el outsourcing puro como se venía manejando en los inicios del outsourcing, que lo manejaba el artículo 15, que actualmente el 15A y hasta el D están derogados, y los cambios que existen en el artículo 11 y 12 y 13 son para el beneficio de tener un outsourcing legal. Por lo tanto, ahí también tienes que tener un contrato, tienes que tener la evidencia suficiente de que ese trabajador realmente es una operación existente para tu negocio. Hay razón de negocio, por lo tanto tienes que tener esa operación. Siempre tienes que, en caso de bienes tangibles, tiene que ver dónde se almacena, el RFC, los proveedores, todo el soporte. También hubo reformas en mayo, una reforma en relación a la carta aporte. Tienes que tener todo el compliance, el cumplimiento de obligaciones. Puedes preguntar por nuestros servicios si quieres, en el sentido de ayudarte que estés cumpliendo correctamente con tus obligaciones fiscales. De eso se trata, y nuestro objetivo en nuestra firma es ayudarte. ¿Por qué? Porque queremos ser una herramienta para el crecimiento de tu negocio. Entonces, ya vimos todos los términos, todos los contratos, el outsourcing, ya vimos todo. Tienes que tener una evidencia de la carta porte, tienes que tener que sea probatorio, que tenga que ver con tu negocio, y simple, como lo que te dije anteriormente, si estás falseando tu información, probablemente te puedas ahorrar, entre comillas, dinero en impuestos por operaciones inexistentes, pero simple y sencillamente estás alterando tu información financiera y realmente no sabes cuánto estás ganando. ¿Y qué va a pasar? Que ese dinero lo vas a retirar y probablemente lo vas a recibir en efectivo en tus cuentas bancarias, y estás comprando una bomba de tiempo. Lo que te quiero decir es que no te la juegues. Lo que tienes que hacer es aprovecharte de los estímulos fiscales que existen. Por ejemplo, actualmente, si tú conoces en la ciudad que estés actualmente en el país de México, inmobiliarias, te voy a contar una historia. Esas inmobiliarias aprovechan los estímulos fiscales. El estímulo fiscal, que si compras el terreno en el año que lo estás adquiriendo, tienes un beneficio fiscal. Por lo tanto, estas empresas
tienen utilidades contables y van a tener una utilidad, una pérdida fiscal, porque ellos ya planearon los siguientes 20 años de crecimiento que ellos están teniendo. Por lo tanto, tienes que ver y contratar a un contador que tenga amplio conocimiento de los estímulos fiscales y de los tratados internacionales, porque ahí es donde vas a optimizar tus impuestos y va a haber razón de negocio. La autoridad va a quedar claro que hay razón de negocio. Tú estás aprovechando estímulos fiscales, pero jamás estás siendo asesorado con una asesoría evasiva. Si tu asesor te invita a evadir impuestos, deberías de cambiar de asesor. Puedes considerar preguntar por nuestros servicios y entra al enlace www.castillosyfuentes.com y con mucho gusto estamos para ayudarte. Por lo tanto, el artículo 5A, que nació en enero del año pasado, te habla de todo esto, los actos jurídicos, de las revisiones que te va a hacer cuando no hay razón de negocios, te va a hacer las revisiones que te platiqué hace un momento. ¿Y qué te quiero decir con eso? Siempre considera que tiene que haber una razón de negocio, porque la autoridad, si no va a obtener el ejercicio de sus facultades de comprobación, como te dije, desde la carta de invitación hasta llegar a una visita domiciliaria, y la verdad, el consejo que quiero que te lleves en este webinar, no te la juegues, tienes que considerar involucrarte en los números de tu negocio y jugar más inteligentemente, porque la estrategia de una factura te la puede dar cualquier persona que no sea un contador o tenga conocimientos en fiscal, ¿sí? Esto es razón de negocio. Yo lo que te invito nuevamente, involúcrate en los números de tu negocio, involúcrate en la rentabilidad de tu negocio, y te quiero invitar nuevamente al taller y te voy a lanzar una oferta. Si estás viendo este video y el taller de contabilidad para empresarios, donde vas a aprender sobre todo las razones financieras, el balance, el estado de resultados y el flujo efectivo, si estás viendo este video, lo que te quiero invitar es de que asistas. El taller tiene un costo de $7,997. Si estás viendo este video y puedes decir, yo vi el video del webinar y quiero decirte que el precio que vas a tener hasta el 31 de agosto de este mes en $2,997, a partir del 1 de septiembre quedará en $3,997. Aprovecha esta oferta, involúcrate en los números de tu negocio, invierte en tu mente, que es el principal activo que tiene un dueño de negocio. Con eso te quiero decir que no te la juegues, sigue educándote empresarialmente, fiscalmente, ventas, marketing, en lo que tú necesitas para crecer tu negocio, y cumple con el compliance, el orden de cumplimiento de obligaciones. Soy Eleazar Castillo de Castillo y Fuentes Consultores.